Alicia Luna, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, me imagino que por estas fechas ya la gente empezamos a hacerte preguntas, a pararte por la calle. Oye, Alicia, ¿cuándo tengo que pedir cita? ¿Cómo puedo confirmar el borrador? ¿Hay alguna novedad importante? Eso a la gente nos preocupa en general a las personas, ¿no? Sí, sí que es verdad que ya por el mes de marzo, aunque las asesorías no estamos con la mente todavía en la renta, porque nos queda un mes de abril importante, pero sí que es muy común que ya empezamos a recibir la información del banco, de la empresa, entonces ya empezamos a preocuparnos un poco, ¿no? Y también entiendo que es el momento del año en el que tenemos que hacer cuentas con Hacienda y el que tiene una actividad económica, pues a lo mejor está más habituado, pero el que no la tiene, pues, bueno, pues eso, es el momento, ¿no?, de hacer las cuentas. Bueno, fechas que podamos dar ya se han hecho públicas, ¿no? Sí. ¿Cuándo comienza la campaña? Empieza el 6 de abril y termina el 30 de junio. Y lo único que si sale a pagar y la quiere domiciliar, pues finalizaría el 25 de junio, 5 días antes. Muy bien. Tipo de renta. ¿Quiénes estamos obligados a presentar la declaración de la renta anual? Pues sí, nos pueden poner la imagen Sí, número vamos a ver la y primera empezamos a pantallita hacer y vamos repasando punto por punto, ¿no? Exacto. Porque hay personas que están exentas, no tienen la obligación, Claro, aunque le puede ser bien. favorable el presentarla. También, exactamente, se puede dar todos estos casos. Primero, por el tipo de ingresos que percibamos, o sea, la declaración, se llama el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aquí lo que vamos a declarar es lo que yo percibo durante el año, es decir, si yo tengo en el banco 200.000 euros, en la renta no lo tengo que poner. ¿Cuánto me ha generado esos 200.000 euros? 100 euros de intereses, eso es lo que vaya a la renta, lo que se genera. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, qué tipo de ingresos son los que tengo que declarar. Pues los rendimientos del trabajo, las nóminas, el desempleo. El año pasado por esta fecha pues hablábamos mucho del tema del ERTE, claro, ¿no? de las prestaciones sociales. Todas ¿no? estas prestaciones se tienen que declarar. Luego, como tú bien dices, hay algunas matizaciones porque son rentas que estarían exentas, pero en un principio tenemos que pensar que todas estas se tienen que declarar. Los rendimientos de cuentas bancarias, que es lo que te acababa de comentar hace un momento, dividendos porque tengo acciones. Si tengo alquilado una vivienda, pues no los ingresos, sino el beneficio, el rendimiento, o sea, los ingresos del alquiler, descontado los gastos que yo me pueda deducir, el IBI, el seguro, la comunidad y todo esto. La imputación por vivienda sin uso, mira, sería la única cosa que se sale de la explicación que he dado hace un momento, porque es una vivienda, una segunda vivienda que yo tengo, la que no estoy residiendo y no la tengo alquilada. Hacienda en este caso nos dice que tenemos que hacer una pequeña imputación por tener esa vivienda, es un 1,1% del valor catastral lo que nos tenemos que llevar a la renta. Es una pequeña penalización. Eso es lo que estaba yo ¿no? pensando, o sea, que como que penalizan un poquito por tener una segunda vivienda y no tenerla alquilada. ¿no? Hacienda dice que no se trata de penalización, pero yo, bueno, pues no hay otra interpretación que cabe. Ahí lo dejo, porque además, justo te acabo de explicar que en la renta lo que van son rendimientos y ahora aquí entra si tú esto. no tienes el piso para ti, para tus fines de semana o lo que sea, que rendimiento. El ocio, ¿no? El que lo disfrutas tú. Pero y además que ya estás pagando tu IBI, claro, ya estás pagando tus cosas, pero bueno. Ya estás tributando por eso. Pues esta imputación es lo que se sale y sí no se puede tener segunda vivienda. Y sí que hay que declararlo. Aparcamientos, trasteros, ¿vale? Todo esto que no sea de tu propia vivienda habitual. Luego, los rendimientos de actividad económica, pues son todos los autónomos. Esto, bueno, ya más o menos suelen tener su asesoría, ya le va explicando qué gastos son los que se puede ir deduciendo. Cuidado porque normalmente los rendimientos de las cuentas bancarias, las entidades bancarias son las que comunican a Hacienda y tienen esos datos, pero a veces se producen, no sé si lagunas o olvidos, pero a mí en todos estos años tan solo me ocurrió un año que no estaba la cifra correcta de lo que había pagado de hipoteca. Es raro, es verdad que es raro, porque el banco suele ser muy meticuloso, ¿no? Y antes, cuando no tenemos la información fiscal de Hacienda, si no nos llegaba el papelito del banco, pues podía ocurrir esa diferencia. Sí. Es muy raro. Y también estamos hablando que ya tienes que tener un fondo de inversión o unos dividendos para que sea una cantidad considerable. Una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, lo que te generan son céntimos, ¿no? Que tampoco es un beneficio. Bueno, y por último, la ganancia que se te puede producir pues por la venta de un inmueble, por una subvención que he obtenido. Pues todos estos son los ingresos que de forma muy general deben de ir a la declaración de la renta. Vale, tipos de renta a declarar y ingresos que tenemos que reflejar en nuestra declaración. Si es un borrador, pues chequear que realmente en el borrador esté todo eso correcto y que no haya habido algún olvido, algún punto que no esté incorporado. Además tenemos que tener en cuenta una cosa, o sea, Hacienda lo que hace, cada vez tiene más información, ¿no? Pero además su compromiso es que cada vez ellos muestran la información, ¿no? Te vienen a decir, yo no me voy a ocultar para ver si te pillo, no. Esto es lo que sé de ti, esto es lo que terceros me han dicho de ti, es decir, tu empresa,
tu banco, una ONG la que tú estás declarando. Sí, hagas algún Esa es la beneficio, alguna aportación fiscal, y con esto yo te hago el borrado, pero tú eres el obligado, tú eres el que tienes que Si hay alguna información que a mí no me ha llegado, tú tienes la obligación de comunicármela. Claro, si hay algo que no está bien lo rectifica, y si hay algo que falta lo incluye. No me vale que es una idea que hay muy generalizada, no, como en el borrador venía así, pues yo, la hipoteca, un caso muy habitual. Tienes una hipoteca, como el banco informa de que es una hipoteca, pues a lo mejor en el borrador te viene. Ojo, tú tienes que saber que te la puedes deducir siempre y cuando fuese la hipoteca para la compra de tu vivienda, no una que hice después para mejora, que estoy residiendo en esa vivienda. Entonces, ahí suele haber bastantes errores con los borradores, que no los confiemos. Y luego lo de la hipoteca siempre lo decimos todos los años, pero hay una fecha importante, que es hipotecas se deducen hasta 9.000 euros, pero todas aquellas que fueron adquiridas antes de 2013. Antes del 2013. Las viviendas que se han comprado con posterioridad ya no tienen derecho a aplicar esta deducción. Solamente han dejado, hay una disposición transitoria para aquellas que fueron anteriores del 13. Vamos a hablar ahora de los tipos de gastos a deducir, lo que nos podemos deducir. Exacto, porque la renta al final es una cuenta de ingresos menos gastos, pues de lo que me salga y según mi situación familiar y personal me toca pagar unos impuestos, ¿no? Entonces ya sabemos lo que tenemos que incluir sumando, vamos a ver lo que podemos deducir, ¿no? Pues aportaciones a planes de pensiones, pagos de hipoteca, lo que acabamos de hablar, ¿no? Que fuesen adquiridas antes del 2013, alquileres cuando eres el inquilino, pero igualmente si el contrato es anterior al 2015. No me digas. Sí, sigue quedando una pequeña deducción aquí en Andalucía para los jóvenes y siempre y cuando cumplan unos requisitos en el volumen de ingresos. Pero la deducción de alquiler también se ha quitado. Oye, pues esto me parece pero muy negativo. Claro, y fíjate que hace un momento comentábamos que el plan de pensiones, que era una de las pocas cosas que daba más margen para poderse deducir esta... También lo han rebajado. Se ha bajado a 2.000 euros. Antes era 8.000. Claro, veníamos de 9.000. Ya el año pasado, 8.000. Y ahora lo han bajado a 2.000. Pero es que las novedades para el 2022 es que va a bajar a 1.000 incluso. Con lo cual, ese resquicio que tenían algunas personas que podían permitirse a lo mejor un plan de pensiones privado y que decían, bueno, pues mira, he recibido tal dinero, lo que sea, pues claro, lo invierto en el plan de pensiones y por ahí logro deducirme. No se puede. Era un 15% que te deducías en la renta y en algunos casos, oye, pues tenías esa deducción y además un dinero que está ahí para ti, para tu el futuro, ¿no? Ahora ya el tope está ahora mismo en 2.000, máximo 2.000 deducibles. 2.000 euros. Y lo del alquiler es lo que me parece muy grave. O sea, hay personas que están sufriendo el aumento del precio del alquiler y si no son jóvenes o no son alquileres realizados antes de 2015... Que es muy raro porque sabes que los alquileres lo normal es que no sean tan antiguos. Sí, además es extraño porque siempre a lo largo de la historia de la renta siempre se ha visto un poco qué es lo que intentaba el gobierno en ese momento, ¿no? Fomentar la compra de la vivienda, pues la deducción de la compra. Fomentar el alquiler, y siempre iban como jugando y ha habido tiempo que han estado los dos a la par. Pero es que llevamos unos años que disminución de... Así no se estimula ni el mercado inmobiliario en cuanto a compraventa ni tampoco en el alquiler. Claro. Entonces ahí te pierdes y dices, ostras, entonces ahora mismo ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es Pues bueno, está claro que vía renta no es el objetivo, será por otras vías. ¿Otro gasto deducible, Otro gasto, por ejemplo, los seguros médicos, pero solamente para los autónomos, pero es muy interesante porque mucha gente no lo sabe y ahí también, los seguros médicos me refiero privado, cuando tienes un seguro médico privado. En los alquileres, que ya adelantaba un poco antes, no me imputo el 100% de los ingresos, los seguros, el IBI, gastos de comunidad, gastos de reparación, oye, se le ha roto el termo, se lo he tenido que arreglar, todo esto también. Y luego donaciones que hagamos a ONG, a partidos políticos y... Oye, eso me parece interesante el tema de los gastos deducibles en el alquiler. Si, por ejemplo, uno tiene un piso alquilado y tiene que arreglar una lavadora de su inquilino o incluso comprarle un televisor porque el televisor se ha roto, todos estos gastos son deducibles. Todos estos gastos los podemos meter en la declaración de la renta. Y sería restar a los ingresos que estoy percibiendo de ese alquiler. Exacto. Y ya que hablamos de esto, pues mira, te hago también un inciso interesante. Todo eso factura, importante. Guardar factura y presentar. Sí, importante. Factura. No vale con que yo he comprado, no, a nombre del propietario. Y si ha conllevado que ha tenido que ir a visitar, ¿no? Porque ha sido una reparación o algo, en la factura debe de aparecer el domicilio de la vivienda, que ya he visto también en alguna ocasión
que Hacienda nos ha echado para atrás porque no se especificaba claramente dónde se había hecho el servicio. Dónde se había hecho el servicio. Vale. Esos ingresos menos esos gastos nos da el rendimiento que va a mi declaración de la renta. Pero si lo que estoy alquilando, lo estoy alquilando como vivienda habitual, es decir, no alquiler vacacional, no de temporada, no un local comercial, además nos encontramos con una reducción del 60%. Perfecto. Es decir, que del beneficio lo que me voy a llevar a la renta es el 40%. También me parece interesante porque muchas veces yo sé que nos vamos a los contratos de 11 meses, que evitamos por el tema. Vale, hay una parte que hay que tenerla en cuenta, ¿no? De qué puede pasar, qué obligaciones tiene el inquilino y no, pero hay otra parte que en renta se puede variar muchísimo el resultado, estamos hablando de una reducción importante, ¿no? Esa sigue, ¿vale? Igual que antes he hecho la otra crítica, aquí, por ejemplo, está positivo que esto continúe, hay que también remarcarlo. Bueno, otros beneficios fiscales que tenemos, a ver. Otros beneficios fiscales son deducciones, que además estas deducciones sí son beneficios estrictamente hablando, porque, por ejemplo, cuando hablamos de una subvención, ¿te acuerdas cuando el plan PIBE de los vehículos, tal, te daban una subvención, unas ayudas que después tenemos que declarar en la renta y nos suponía pagar por ello en la renta. Como la ayuda está por la maternidad y... Que esa ya la quitaron, hace 2 o 3 años la declararon exenta, por fin, y además nos permitieron pedí 4 años atrás la devolución. La devolución de los pero hasta ese momento sí se consideraba. Esta deducción sí es una deducción que tú tienes derecho si cumples el requisito. Pues madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, familia numerosa, o si tienes un ascendiente a cargo. Ojo, que estoy hablando siempre de forma muy genérica, ¿vale? Sí. Hay unos límites que cumplir, no puede ganar más de 8.000 euros, hay unos límites, vale. Pero si se cumple, tú tienes derecho a 100 euros al mes, por cada mes que se cumple el requisito, es decir, 1.200 euros al año, que puedo o bien pedirlo de forma anticipada y todos los meses me van dando 100 euros, o cuando llega la renta pido los 1.200. ¿Y por qué te decía que sí es un beneficio de verdad? Porque una vez que yo hago mi renta, me sale el resultado que me salga. Pues a eso le añado 1.200 euros, ¿vale? No tributas, no, incluso si no tienes obligación de hacer la renta, puedes hacerla nada más por el hecho de tener los 1.200 euros. Es más, no tengo obligación de hacer la renta, pero si la hago me sale a pagar. Uy, pero es que quiero recuperar los 1.200, ¿vale? Pues Hacienda te permite hacerla, no vas a pagar lo que te tienes que pagar. Lo poquito que te toque pagar y te da los 1.200. Bueno, pues oye, está bien, estoy haciendo una cosa mala. Alicia ajusta y Alicia sabe calibrar y pesar lo que es bueno y lo que es malo, y esto es una medida Es que antes positiva. me he metido con Hacienda y con Hacienda no hay que meterse, entonces estoy Hacienda, intentando arreglarlo. Por favor, que también estamos estoy intentando arreglarlo. Estamos aquí también premiando las cosas que haces bien, ¿eh? Importante. Bueno, vamos a seguir viendo más cositas. En este caso hemos repasado algunos beneficios fiscales, vamos ahora a la posibilidad de reducir esa factura fiscal. Sí. ¿Qué puntos tenemos, qué cositas tenemos a nuestro alcance? En este punto, bueno, más o menos son las cositas que hemos venido hablando, pero hace un poco hincapié que puedo hacer, ¿no? Yo de cara ya de cara al 2021 poco, porque la declaración de la renta yo estoy declarando lo que me ha pasado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Yo ya nada más que me queda refleja lo que haya, ¿no? Entonces, esa aportación extra al plan de pensiones, pues, ojo, ya hasta los 2.000 euros. También puedo hacer una aportación a un plan de pensiones a favor de mi cónyuge, en este caso hasta 1.000 euros, 1.000 o 1.500, no recuerdo bien, ¿vale? Si eran 1.000 o 1.500. Puedo hacer una aportación extra a la hipoteca siempre y cuando tenga derecho a deducirme por la hipoteca. Claro, si es posterior a 2013, no. Bueno, te va a bajar los intereses por haber pagado más, pero no te va a significar una deducción fiscalmente. Fiscalmente ni nada. En los autónomos, pues siempre que vean bien, pues a ver qué ciertos gastos se pueden meter, ¿no? Y la única novedad, así a destacar este año, es que sí que va a haber unas deducciones. Este año, en el 2021 empezó, pero fue muy a final de año, que dudo mucho que nos llegue alguna renta con ello. Pero para el 2022, si alguien tiene pensado hacer obras, son obras que siempre que mejoren el tema de la eficiencia energética, el ahorro de energía, pues desde cambiar a lo mejor las ventanas o hacer paneles solares, todo esto. Fachadas que aíslan del frío, del calor. Todo sí, porque además contempla la propia obra en un edificio que al final repercute en cada propietario. Entonces, dependiendo qué tipo de obra se haga y qué es lo que está reduciendo, pues tiene unas reducciones de entre el 20, 40 y 60%, creo. Había 3 tramos. Aquí ya
sí que es importante que el que piense hacer una obra de este tipo, sí. primero que lo mire bien, porque además tiene que estar certificado, después tiene que haber un certificado energético para que diga si tú realmente has conseguido que, o sea, te tienen que hacer unas mediciones en la casa, sí. para ver si al final realmente has reducido, que tiene que poner más la calefacción, ¿no? O no sé si esto que aparece en los electrodomésticos a nivel A, a nivel B, Sí. todo eso te lo da el certificado, quien te hace el certificado energético. En función de pues, una casa con Climalí, no es lo mismo que una casa con ventanas antiguas que se está colando el frío, ¿no? Claro. Vale, pues entonces esa es un poco la línea por la que va este año, las cositas que podemos hacer ya, más bien en 2022. Para que cuando tengamos que hacer esa declaración en 2023 de lo ocurrido en 2022, pues podamos beneficiarnos. Eso ya esté. Y ahí sí que hay unas reducciones también. Un par de preguntas más, aparte de recordar las fechas de inicio de la campaña. ¿En qué casos, por ejemplo, para una pareja, para un matrimonio, es conveniente el hacerla conjunta o individual? Vale. Una declaración conjunta siempre conviene cuando uno de los dos no está trabajando o su trabajo, los ingresos son muy pocos. ¿Por qué? Porque al final se suma y son como dos personas dependiendo de un solo sueldo. Sí. En el momento que los dos trabajan no nos interesa porque cuando sumamos los dos ingresos y en renta los tipos impositivos van progresivamente, entonces nos estaríamos subiendo ya a otro escalón. Sí. Entonces conjunta normalmente cuando uno de ellos no trabaja. Perfecto. Y luego, ¿en qué caso estaríamos exentos en función de lo que percibimos por nómina de hacer la declaración de la renta, aunque hemos dicho que siempre es conveniente por lo menos mirar el borrador por si sale favorable para poder percibir lo que nos han retraído de más, ¿no? Exacto. Pero hablamos de, o sea, la obligación de presentar una declaración de la renta a partir de qué sueldo. Si solamente viene de una sola empresa o pagador, ¿vale? Porque puede ser seguridad social, puede ser el desempleo, ¿no? También. El SEPE. Entonces, si viene de un solo pagador, son 22.000 euros. ¿A partir de 22.000, bruto o neto? Bruto. Brutos. Es cuando tengo ya la obligación de hacer la declaración de la renta. Si viene de más de un pagador, el límite baja a 14.000 euros. Este tema, además, que siempre da lugar a muchas también, lo hemos comentado aquí, de hecho, en varias ocasiones. Un solo pagador, 22.000 euros brutos. Bruto. A partir de ahí tenemos que tributar. Tenemos que presentar, perdón, tenemos la que presentar la renta. Es que por eso la confusión viene, que no quiere decir que hasta 22.000 euros estoy exento, para nada. Lo que pasa es que como te lo está pagando una sola empresa, sí, él ya te ha retenido lo suficiente, ya conoce los ingresos que tú tienes, tu situación familiar, tu situación personal, entonces te ha retenido lo suficiente. Hacienda dice, me da igual que no hagas la renta, porque yo ya sé que tú ya la has pagado. Ajá. Cuando vienen de dos pagadores, un caso muy habitual, he estado trabajando y he estado en el desempleo. El SEPE te dice, oye, como lo que tú vas a cobrar de desempleo no llegas al mínimo, no te retengo. La empresa dice, oye, como lo que vas a cobrar no llega al mínimo, te retengo un 2% porque es necesario. Cuando sumo los dos, a lo mejor estoy otra vez los 22.000 euros del otro, pero ¿qué ocurre? Que al primero la empresa la ha estado reteniendo todo el año y al segundo no la han retenido. Por eso, en ese caso, bajan y la obligación de declarar empieza antes, porque saben que tú no estás al día. Vale, por eso ha bajado a los 14.000. Por eso baja a los 14.000. Ajá. Otros casos son los que tienen rentas, por ejemplo, que proceden del extranjero, sí, que aquí es muy normal, sí, rentas de Alemania, pensiones, empleadas de hogar. ¿Por qué? Porque todas esas rentas no tienen retenciones. Entonces, cuando no tienes retenciones, Hacienda tiene más interés en que me la declares, porque las tenemos que poner al día. Lo que ya te han retenido ya está pagado, ¿no? ¿Vale? De ahí vienen las diferencias. Muy bien. Pues Alicia, muchas gracias. Ya recordar la fecha de inicio de la campaña que hemos dicho, el 6, ¿no? El 6 de abril. El 6 de abril. El 6 de abril nos tenemos que empezar ya a poner al día. Allá hay que empezar. Alicia Luna, oye, para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan nuestros espectadores, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, pues eso, en nuestra propia página web tenéis todos los datos de contacto en asesorianeo.com. Y bueno, pues eso, las rentas las hacemos presenciales, online, damos facilidades y nada, pues para lo que necesitéis, pues allí estamos. Y suerte. Y suerte. Bueno, muchas gracias, Alicia. Es que por esta época lo que deseamos es hacerla cuanto antes que nos devuelvan. Es el deseo de todo, pero no siempre puede ser así. Ojalá que nos salga favorable a la mayoría de las personas. Ojalá, crucemos los dedos. Bueno, Alicia, muchas gracias. A vosotros, Diego.